Hola, buen día. Bienvenidas y bienvenidos a quienes nos están acompañando en este segundo Foro Nacional, El sector que mueve a México. Vamos a dar inicio a una mesa más y esta mesa se va a titular Explotación laboral y trabajo no remunerado. Para ella nos van a acompañar dos invitadas. Voy a iniciar por presentarlas antes de darles la palabra. Nos acompaña Montserrat Vázquez. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente es estudiante de la maestría en Estudios de Género por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ella también es miembro fundador de Morena en el mismo estado de Tlaxcala y consejera estatal. Es también activista feminista en defensa de los derechos de las mujeres y de las madres y colabora en el Frente Amplio de las Círculas de Estudio. Y por otra parte tenemos también de invitada a Elizabeth Ortega. Ella es profesora en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y desde hace varios años milita en la izquierda socialista. Ella dice, Elizabeth, voy a leer acá algo que nos comparte. Dice, mi formación profesional no tiene nada que ver con la política, pero sí es de mi interés personal. Y en este último año y en el plano profesional me he interesado por cuestiones de brecha de género en el ámbito científico. Y es que es muy importante que también desde otras perspectivas, otras disciplinas, también tengamos esa visión. Un gusto tener a las dos compañeras y pues sin más, como tenemos poquito tiempo, vamos a ir iniciando. Y en un primer momento, Montserrat, Elizabeth, les pediríamos que si nos pueden comentar un poco qué es lo que podemos entender por trabajo no remunerado y en ese mismo sentido, a quiénes es a las personas, a la población a la que más vulnera y de qué manera. Entonces vamos a comenzar con Montserrat. Por favor, tienes la palabra. Hola, muchas gracias. Un saludo a todas y a todos los que nos ven. Pues sí, mira, fíjate que fíjense que el trabajo no remunerado, que ya es muy sonado en nuestros días, o el TNR, como se le conoce, lo constituyen todas aquellas actividades de cuidados y del hogar que las personas a diario lo realizan sin recibir una retribución, financiera a cambio. Son aquellas tareas como el cuidado de las niñas y los niños en casa, el cuidado de los abuelos y las abuelas, el cuidado también de las personas que tienen alguna discapacidad. Entonces, son aquellos tiempos que se les destina a todas estas tareas que permite el funcionamiento de la economía también, ¿no? Es una tarea que se realiza al interior de los hogares, pero que repercute directamente en la sociedad y a que mueva justamente la economía social. Así, como también, pues uno de los resultados de este sistema patriarcal ha sido la invisibilización de los trabajos de cuidados y la distribución inequitativa de los mismos, de modo que, pues principalmente, como lo sabemos, los cuidados han sido delegados hacia las mujeres. Adriana Guzmán, una feminista comunitaria de Bolivia, nos hace la referencia en alguna de sus mensajes que desafortunadamente la población más vulnerada pues es obviamente los trabajadores, los obreros, pero hay todavía una población más vulnerada, ¿no? Que somos las mujeres y somos aquellas mujeres que nos dedicamos justamente a estas tareas. Ella nos hacía el planteamiento, bueno, para que pueda funcionar la economía, se tiene que enviar al obrero, a los obreros, a las fábricas, a las maquilas, etcétera. Pero esos obreros van bien comidos, van con su ropa limpia, ¿no? Van sin ninguna preocupación más que la del trabajo, ¿no? ¿Quiénes realizan ese trabajo? Bueno, pues las esposas que están ahí en esa casa donde viven estos hombres, o las hijas que viven
bajo esta casa también de los hombres. Hay que mencionar también que son trabajos que lo realizan no solo las mujeres, sino que también repercute directamente en el trabajo de las niñas. Y por lo regular son trabajos que no se les delega a los hombres o a los niños o a ninguna otra persona más que a las mujeres. Así tenemos aquí en México, por ejemplo, de acuerdo al INEGI, en 2015 el valor económico del trabajo no remunerado alcanzó un equivalente a los 4.4 billones de pesos, lo que representa el 24.2% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Y eso son trabajos que no son remunerados. Entonces, sí se requiere de una participación por parte del Estado para aplicar políticas públicas menos patriarcales, ¿no? No erradicarlas porque todavía tenemos un largo camino que recorrer, pero sí políticas públicas en donde sean más inclusivas y en donde ya no nos releguen o nos deleguen más bien a nosotras, las mujeres, los cuidados de trabajo. Ahora, hoy día en la pandemia, si de por sí nosotras estábamos como encargadas de una doble jornada, ahorita tenemos una jornada triple o cuádruple porque realmente es fatigante. Yo mencionaba en una ponencia anterior que desafortunadamente muchos dicen actualmente es que se ha evidenciado, ¿no? Que las mujeres se encargan de los trabajos, de los cuidados de casa, de las niñas, los niños, las personas que están a cargo, pero no es cierto. O sea, la pandemia vino a visibilizar y ya no se pudo ocultar, ya no hubo forma de ocultar que nosotras somos quienes hemos cargado con estos trabajos desde hace cientos de años, o sea, ya no se pudo ocultar, ¿no? Porque de repente, no sé si les ha pasado, bueno, las que son mamás, estamos en una conferencia o ya está aquí el niño o la niña diciendo, mamá, quiero comer, o ya la olla del arroz se te está ahí quemando, ¿no? Porque ya no se pudo ocultar. Y es completamente evidente que las mujeres, las niñas, se han encargado por siglos de estos cuidados y más bien fue tanto que ya no se pudo ocultar, ya no lo tuvimos donde meter, que fue necesario decir, miren, sí es cierto, las mujeres se han encargado de los trabajos de cuidados, aunque ya lo sabíamos todas y todos. Bueno, esa sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat. Sobre este mismo asunto, comenzando con la discusión, primero para establecer definiciones, ¿no? Que también son muy importantes para reconocer, como decía Montserrat. No sé, Elizabeth, lo que nos quieras comentar, plantear sobre este mismo asunto, ¿qué entenderíamos entonces por este trabajo no remunerado? Y desde tu punto de vista, ¿qué podemos decir sobre las personas en la sociedad que son más vulneradas? Por favor, Elisa. Sí, gracias. Pues mira, la verdad es que Monse no nos dejó mucho que decir porque yo creo que puso los puntos sobre las IES muy claramente y muy rápidamente, ¿no? En este momento, lo cual es muy bueno. Definitivamente yo quisiera empezar pues preguntándonos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que dicen, es que la mujer no trabaja, solo se dedica al hogar? O sea, solo se dedica al hogar, ¿no? Y entonces yo me pregunto, o más bien me gustaría hacer como que la reflexión, porque justamente como dice Monse, o sea, esto es algo que ya sabíamos. El trabajo en el hogar ha sido invisibilizado totalmente, pero entonces ahora me pregunto si lavar platos, cuidar a los niños, lavar ropa, planchar, hacer la comida, ir al mercado y un sinfín de actividades no es trabajo, ¿no? O sea, al final tenemos mujeres que se levantan súper temprano, que hacen un montón de actividades hasta muy tarde en la noche, ¿no? Que se van a dormir exhaustas y además sin un reconocimiento, ¿no? Porque además otra cuestión es que en el trabajo en el hogar no solamente haces, o sea, no solamente estás lavando, limpiando, también estás pensando y organizando qué tienes que hacer. También estás pensando qué tengo que hacer de comer, que no se me olvide llevar al niño, recogerlo, hacer pagos importantes, que no se me olvide
estar al pendiente de todo, y además todavía luego llega el esposo, pero ¿qué hiciste? ¿Por qué no pagaste la luz, no? Si hoy era el último día, ¿qué hiciste? Pues hice tantas cosas que no me dio tiempo, simplemente se me olvidó, ¿no? El trabajo en casa, como bien decía Monse, pues permite además que el trabajador tenga esa tranquilidad, ¿no? Yo quiero que reflexionemos, por ejemplo, en el caso de una persona, un hombre que trabaja, no sé, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? Y que se va al trabajo. No está pensando justamente, como decías, a qué hora voy a recoger al niño, qué voy a hacer cuando llegue para preparar la comida. O sea, definitivamente es muy importante que tengamos eso en cuenta. El trabajo en el hogar nos va a permitir que ese trabajador pueda ser productivo, que pueda estar en su trabajo, que pueda desarrollar las cosas. Por eso es que además el trabajo no remunerado no solamente es importante en la casa en sí, para que mi casa esté limpia, para que tengamos comida, es importante para que el trabajador pueda desarrollar su trabajo, pueda ser productivo, ¿no? El hecho de que tú llegues a tu casa y encuentres un plato de comida caliente, la comida preparada, mi ropa limpia, eso me va a permitir que yo ya no me encargue de hacer esas cosas y que descanse para el siguiente día hacer lo que tenga que hacer. Y lo mismo va a aplicar si soy un obrero, si soy un profesor, si soy un oficinista, si soy un policía, etcétera, ¿no? Cualquier cosa a la que yo me dedique profesionalmente hablando, o incluso si soy un ingeniero, si soy un directivo, el hecho de que yo llegue y encuentre todo listo en mi casa, que yo sepa que mis hijos están cuidados, pues me va a permitir hacer esa producción. Pero no solamente el trabajo tiene su importancia en la sociedad ahí, que ya es un papel muy importante, como bien dijo Monse, ¿no? El hecho de que el trabajador pueda desarrollar su trabajo, eso va a favorecer la productividad y va a impulsar la economía. Pero además algo que también tenemos que tomar en cuenta es el cuidado de los hijos. Al final estos niños, el que los niños crezcan cuidados, el que crezcan sanos, el que crezcan incluso sanos emocionalmente, todo esto es importante porque ellos van a ser parte justamente de ese ejército de nuevos trabajadores, ¿no? Entonces, el trabajo no remunerado y el estar cuidando a los hijos no solamente está apoyando la producción del día de hoy, sino que es la base para la producción del día de mañana. El que yo esté cuidando a mis hijos y que estos hijos al final sean obreros, ingenieros, trabajadores, médicos, químicos, etcétera, eso es lo que va a ayudar también a la producción del país, ¿no? Pues bueno, ¿por qué hablamos siempre de las mujeres, no? Porque claro, pues lo más notorio pues es el trabajo que hace el hombre, que el hombre es el que lleva el dinero a la casa y que es el que mantiene la casa y el que provee, ¿no? Pero como les decía, el hecho de proveer cuidados y de proveer también todas las cosas que se necesitan en el hogar hace que esa economía avance, ¿no? Además, otra cuestión que es muy importante es considerar justo esto que decíamos, o que Monse decía al final, ¿no? El caso de las mujeres trabajadoras. Las mujeres trabajadoras, no por trabajar y no por aportar dinero a su casa, se libran de este trabajo no remunerado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que incluso los hombres dicen, bueno, es que si quieres trabajar, pero pues no me vas a descuidar la casa y no me vas a descuidar a los hijos, ¿no? O sea, además tienes que cubrir esas dos tareas como trabajadora y como madre, ¿no? Seguramente habíamos visto en el Face como manera de meme, pero es totalmente cierto, de que a la mujer trabajadora se le pide que trabaje como si no criara y que críe como si no trabajara, ¿no? Porque al final tú tienes que ir, desarrollar tu trabajo y hacer tu trabajo, pues como cualquier otro empleado, ¿no? Y regresar a tu casa y preparar la comida, cuidar a los hijos, limpiar la casa, todavía el marido llega y, ay, todo está sucio. Pues sí, o sea, tengo ya 8 horas trabajando, el camino a casa, llegar, cuidar a los hijos, hacer tareas, etcétera, ¿no? Entonces, todavía recae más en la mujer trabajadora y pues obviamente, como bien decía Monse, ¿no? Al final terminas con una doble explotación, la explotación
en el trabajo y la explotación en tu hogar, ¿no? Esto, como decíamos, no es aunque se ve más obviamente en los hogares que son más pobres tal vez, o de menos nivel, digamos, educativo, pero no es exclusivo. Como yo les decía, o bueno, les mencionaban más bien en la semblanza, ¿no? Yo soy químico de formación, o sea, nada que ver con las cuestiones ni políticas, ni sociológicas, ni mucho menos. Pero bueno, me he dedicado a la ciencia, a la investigación, y pues recientemente también estoy haciendo un trabajo en el que hacíamos simplemente una encuesta, ¿no? En mujeres científicas, y pues veíamos que aún las mujeres con doctorado, profesores de universidades, profesores investigadores, el trabajo del cuidado del hogar sigue recayendo más en las mujeres. Y sigue habiendo esa brecha de género incluso en personas con estudios profesionales, ¿no? Entonces, realmente es una cuestión bastante importante que nosotros tengamos en cuenta, que tenemos que, primero, visibilizar el problema, segundo, pues ver cuáles son las causas para poder proponer soluciones. Y pues bueno, no queda más que decir que definitivamente este problema está invisibilizado, lo invisibilizamos las mismas mujeres, ¿no? Porque tenemos muy clavado pues es que las mujeres somos las que tenemos que cuidar a los hijos y la mujer tiene que cocinar y la mujer tiene que lavar, planchar, etcétera, pero también lo invisibilizan los hombres, o sea, los hombres no se dan cuenta que este es un trabajo compartido, que las labores del hogar pues tendrían que ser equitativas. Y bueno, claro, yo estoy consciente o tal vez todos estamos conscientes que tal vez si una mujer no tiene un trabajo fuera de la casa, obviamente sí va a dedicar más horas, pero lo justo, por lo menos en el ámbito familiar, sería que una vez que la pareja regresa a casa, pues también colabore, ¿no? Con estas labores y que también esté al pendiente de los hijos y que por lo menos la mujer pudiera tener un momento de descanso, ¿no? Lamentablemente en muchos casos no es así. Y pues bueno, creo que yo en esta parte concluyo, pues para que sigamos con la dinámica. Muy bien, muchas gracias. Elizabeth, ya adelantaste varias cuestiones sobre las que vamos a volver, pero que es muy importante ir poniéndolas sobre la mesa. Antes de pasar a un segundo momento, quisiera recuperar algunos puntos que ustedes mismas plantearon, por si también quisieran profundizar, quise señalar alguna cosa, porque me parecieron que es importante. Montserrat ya señalaba que en este momento en el que estamos en una pandemia global, un momento en el que por primera vez en la historia, aquellas personas que también tenían las posibilidades, porque es un asunto de clase, finalmente pudieron confinarse, ¿no? En el que buena parte de la humanidad dentro de una cierta clase social se pudo confinar y muchos trabajos pasaron a volverse ahora trabajo digamos, en casa. Eso precisamente, como bien señalaba Montserrat, ha demostrado o ya ha hecho imposible no mostrar cómo es que las mujeres llevan esta doble o triple carga. Y justo ahí hay algunas cosas que en este momento también están entrando en crisis, ¿no? Como ya lo mencionaban ustedes, el asunto del trabajo de cuidados, el trabajo de crianza, perdón, que implica todo el acompañamiento hacia las hijas y los hijos que también están intentando tomar su escuela en casa y que también tienen que volverse maestras y que eso también es un trabajo extra, pues que antes no se estaba, no se hacía, bueno, sí se acompañaba las tareas, ¿no? Los ejercicios, etcétera, lo que les dejan hacer en la escuela, pero que ahora eso ha aumentado también otra labor más, ¿no? Que también implica tiempo, que no se reconoce y que no es remunerado. Y otro punto que también ya lo había señalado Elizabeth hace unos momentos es toda la carga también de lo que podríamos llamar es una suerte de trabajo como de previsión
¿no? Esto de estar pendiente de las cuentas, que cuando se vence tal cosa, que hay que pagar, que sí voy a hacer la lista del supermercado, y que todo eso es tiempo también de trabajo que no se reconoce, que tampoco se remunera, y otro tipo de trabajo que sería algo que ustedes también ya apuntaban, el trabajo emocional, ¿no? Que todo lo que implica, que está muy relacionado también con el trabajo de cuidados, no solamente en el cuidado de las y los enfermos, que también en un momento como en el que estamos, de que tomen su medicina, que si tiene fiebre, que hay que tomar el oxígeno, todo eso también ha recaído mucho sobre las mujeres, y además un trabajo emocional que siempre también está ahí, de apapachar, de escuchar a las y los otros cuando tienen algún problema, cuando tienen alguna cuestión, el trabajo incluso de escucha, ¿no? De sentarse a acompañar al otro o a la otra, también es un trabajo, también implica un tiempo y que no se reconoce, ¿no? Que creo que es un punto muy importante que ustedes también ya mencionaban, y que precisamente, dado que son trabajos, labores que no se pagan, en la sociedad en la que vivimos pareciera ser que no son trabajos, que solamente se reconoce como trabajo aquel que se paga, y que pone sobre la mesa un asunto ahí importante, que es si se debería remunerar o no el trabajo doméstico. No sé si quieren comentar algo sobre eso y, o profundizar en alguno de los temas que ustedes ya mismas habían señalado, y aprovechando para conectar con un segundo momento, si creen que podrían decirnos algo también sobre un panorama más latinoamericano, o qué se distinguiría el caso de México quizás en comparación con otros, o si tenemos este mismo problema generalizado pues en América Latina. A ver si no les dije muchas cosas, disculpen, pero está muy interesante lo que ustedes mismas planteaban. Si quieren, seguimos con el mismo orden, vamos con Monse unos 10 minutos y ahorita volvemos con Elizabeth. Por favor, Montserrat. Sí, mira, justamente como lo comentaba, a ver, el sistema patriarcal nos ha confinado desde siempre a las mujeres a lo privado, desde todos los tiempos, ¿no? Recuerdo a una Betty Friedan diciéndonos que dentro de su análisis, ¿no? Ahí por la Segunda Guerra Mundial, diciendo, bueno, después de que ya terminó la guerra, ahora ¿dónde se van? Bueno, váyanse a sus casas, les compramos una lavadora bien bonita, les compramos una estufa bien bonita, que tengan bien bonita su cocina y la aspiradora, ¿no? Porque deben de tener lo último de hoy, claro, desde el sistema capitalista, ¿no? Y las que tienen, ¿no? Porque también es cuestión de clase. Las que puedan tener su cocina bien bonita, su aspiradora y todo bien, bien lindo para que cuiden a sus hijas y sus hijos, y para que cuando llegue el marido esté todo perfecto. Y también acuérdense, deben de estar siempre bonitas, ¿no? Entonces, nos han confinado ahí desde siempre, ¿no? Solo cuando quisieron que saliéramos antes de la Segunda Guerra, ¿no? Antes de que iniciara, solo cuando quisieron que saliéramos también a campo, porque pues como que ya se les estaba acabando los soldados, pues ahí sí quisieron que nos fuéramos, ¿no? Al campo de batalla, pero desde siempre hemos estado relegadas a ese trabajo, y en cuestión de los cuidados y crianza es como un orden, es justamente este orden patriarcal. Y ahí está ya mi hija solicitándome. Siempre en este orden patriarcal ha sido el delegarnos a nosotras las tareas, porque es algo normal, porque somos las tiernas, porque tenemos esta capacidad de sensibilidad, porque es nuestra naturaleza, ¿no? Que nos dice, el patriarcado nos dice, es que ustedes son las capaces para poder cuidar. O sea, nadie mejor que ustedes sabe cómo criar a las niñas y a los niños, como si desde el primer momento en que nos embarazamos y nacen nuestras hijas e hijos, como en automático, ¿no? Nos pusieran un chip y ya lo sabemos todo, ya sabemos cómo cambiar pañales, ya sabemos qué es lo que tiene si está llorando, ya sabemos cómo cuidarlo, ¿no? Cuando ni la más remota idea, las que somos madres primerizas, sabemos cómo cargar a un bebé, ¿no? Para empezar, pero eso nos lo dice nuestro propio sistema patriarcal
Ustedes lo saben porque ustedes son las sensibles, las amorosas. Recuerdo también a Elizabeth Badinter, donde dice, bueno, no es cierto que nosotras las mujeres tengamos tal instinto maternal, ¿no? Es cuestionar, porque también es un constructo social. Entonces, dentro de esta crisis en los trabajos de crianza, también hay un estudio en España donde más bien empezaron a cuestionarse justamente esta crisis de cuidados, porque decían, bueno, las madres se tienen que salir a trabajar, ¿y a quiénes se les queda los trabajos y las tareas de cuidados y crianza de las hijas y los hijos, ¿no? Por eso es que bueno, en la actualidad tenemos como un tanto una falta de valores, o seguimos más bien esta línea patriarcal, ¿no? Porque no tenemos quien cuide a las hijas y a los hijos. Si bien nos va, se la podemos encargar a la abuelita, a la tía, a la hermana, pero también hay otra cuestión, ¿no? De empiezan a vivir violencia, y más si son niñas, ¿no? La violencia, pues de hasta de violaciones, ¿no? Niñas y niños, ¿no? Pero se someten a esta crisis debido a que no tenemos quien cuide a las hijas y a los hijos. Ahora, yo no sé, pero, bueno, no sé si han escuchado, yo creo que sí, pero en la actual legislatura que tenemos, que la verdad es que está bien representada, estuvieron trabajando ya, y hace un año lo presentaron, la Comisión de Puntos Constitucionales, un trabajo en donde se agregó tanto al artículo cuarto constitucional como al artículo 73 el derecho al cuidado digno y también al uso del tiempo propio, porque si bien es cierto, todas las personas podemos cuidar, pero también es necesario que tengamos el derecho de ser cuidados, ¿no? Y bueno, obviamente, hablando de las personas con alguna discapacidad, hablando de las y los abuelitos, hablando de las niñas y los niños, ¿no? Que requieren un cuidado digno, y esto es un problema también público que el Estado debe de intervenir, y desafortunadamente por nuestros gobiernos corruptos, facciosos y demás que hemos tenido con anterioridad, pues no se ha podido, ¿no? Afortunadamente en esta legislatura se ha podido avanzar mucho en materia de cuidados y también de la visibilización de la violencia que ha existido en contra de las mujeres. Y pues bueno, como yo lo comentaba, hemos sido como sometidas ahorita debido a la pandemia, no solo a una doble jornada, sino hasta una triple jornada, ¿no? Porque como tú decías, llega el momento en que te conviertes en maestra, en ama de casa, en profesionista, no, hombre, nos dividimos un montón, ¿no? Y la verdad es que justamente quienes tuvieron el privilegio de confinarse, pues es un privilegio, pero lo desquita, ¿no? O sea, como que el sistema te dice, bueno, sí te vas a quedar encerradita, pero lo vas a desquitar, ¿no? Aquí nada es gratis en el sistema patriarcal. Y las que no, desafortunadamente, se tuvieron que salir, ¿no? Y se tuvieron que salir dejando también a expensas a las hijas y a los hijos, porque por lo menos tú te sales a trabajar, pero tienes la seguridad que 8 horas, 5 horas va a estar ahí en la escuela, y que por lo menos alguien te lo va a estar cuidando, ¿no? No propiamente como una madre, pero sí la maestra, el maestro se hace cargo. Pero cuando no, entonces imagínense igual ahorita este periodo de tiempo, cómo están las niñas y los niños sin estos cuidados y sin esta enseñanza. Y bueno, creo que de mi parte sería todo. Muchas gracias, Montserrat, que también adelantó algunos temas sobre los que vamos a volver en una última parte. La cuestión de cuál debería ser el papel del Estado, ¿no? Por ejemplo, que ese es muy importante, y la cuestión también de la violencia, que también se vive y se puede incluso hasta agudizar en estos momentos. Y también cómo se cruza finalmente el autocuidado, ¿no? El derecho al autocuidado, pero también a ser cuidadas, aquellas que son cuidadoras, ¿no? Finalmente, la cuestión de cómo se han puesto una división sexual del trabajo también, y la cuestión de las infancias, ¿no? Que también los derechos de las infancias que también se van a atravesar ahí.
Y bueno, le damos la palabra ahora de nuevo a Elizabeth, igual si quiere profundizar sobre algunos temas, entrar en diálogo con lo que ya plantea Montserrat, o a profundizar quizás también en alguna otra cosa que vea necesaria. Por favor, Elizabeth. Sí, pues muchas gracias, ¿no? Definitivamente todas las cuestiones que nos ha puesto Monse pues son bastante interesantes, ¿no? Y bastante ciertas. O sea, definitivamente en estos momentos en que estamos confinados, pues las mujeres tienen una carga extra, ¿no? Se nos dice que pues sí, tenemos que ser profesionistas. Bueno, más bien la cuestión también es no olvidar justo esto que decía, que esto es una cuestión de clase. Definitivamente quienes más van a sufrir van a ser quienes menos recursos tengan, ¿no? Yo les decía hace rato que independientemente de tu posición, por ejemplo, académica, del trabajo que tengas, sigue habiendo un mayor trabajo no remunerado cargado sobre la mujer, ¿no? Pero al final también no debemos de olvidar, bueno, ¿qué es esto de las clases, ¿no? Porque a veces uno piensa, o lo que el sistema capitalista también te propone, es que está pues los muy, muy pobres que no tienen nada, ¿no? Los marginados, demás. Después pues viene la clase pobre, ¿no? Que pues igual todavía tiene algunos medios para subsistir. Después viene pues la clase media, media alta, y bueno, pues los muy ricos, ¿no? Nosotros, bueno, ya les habíamos comentado que pues yo pertenezco a la izquierda socialista. Desde el punto de vista marxista, en realidad solamente hay dos clases, que es la clase proletaria y los capitalistas. La clase proletaria, pues son aquellos que no disponen más que de su fuerza de trabajo para generar sus recursos, o para sobrevivir. Y pues la clase capitalista va a ser quien disponga justo pues de todos los medios para proveerse entonces sí de una fábrica, pues no de una fabriquita y X, ¿no? No una microempresa, no el negocio que es la tortillería familiar, ¿no? Estamos hablando de empresas, pues, bien establecidas, ¿no? Entonces, para nosotros esas son las dos clases y ahí es donde sí se ve una mayor diferencia, porque, o sea, por mucho que tú seas un profesor, investigador o un directivo de una cierta empresa, si no eres el dueño de la empresa, sigue siendo clase proletaria, ¿no? Sí, ganas más que en comparación de un obrero, pero sigue siendo clase proletaria, ¿no? Entonces, al final el día que te dejes de trabajar, pues vas a tener o vas a dejar de percibir esos ingresos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues así justamente, ¿no? También estamos nosotros divididos. Las mujeres que pertenecemos a esa clase de proletaria, no importa cuál sea tu nivel académico, pues seguimos siendo más sometidas a esta carga de labores en el hogar, ¿no? Obviamente, claro, si tienes para pagar, pues como bien dijo Monse, pues a lo mejor te vas a comprar la cocina más bonita, estas ollas mágicas, ¿no? Que te hacen casi solas la comida, o te vas a comprar la lavadora más moderna, etcétera. Y sí, tal vez tu carga de trabajo se vea aligerada por eso, pero al final sigues teniendo esa carga de trabajo, ¿no? Ahora con la pandemia, pues tal vez hay mujeres que sí tienen la posibilidad de pagarle a alguna maestra que venga a ayudar a cuidar, pero definitivamente la gran mayoría, y aún a veces teniendo ciertos recursos, tú eres la que te encargas, ¿no? Al final de los hijos. Y pues sí sería bueno o importante señalar a quién le conviene esta división de trabajo, porque desde tiempos inmemoriales, como decía Monse, ¿por qué desde mi bisabuelita, mi abuelita, mi mamá? Porque yo sigo siendo la principal encargada de los hijos y no el marido, ¿no? Pues definitivamente, pues a quien más le conviene, pues es al sistema capitalista, al sistema de producción, que al final lo que él necesita tener un trabajador que pues le va a garantizar una cierta productividad, le va a garantizar que su fábrica esté funcionando, como ya decíamos en el inicio de la transmisión. Definitivamente el trabajador que está bien cuidado, pues es el que va a rendir. No solo eso, ¿no? Los hijos también van a pasar a ser trabajadores en algún momento, ¿no? Siempre ha sido así, bueno, siempre tal vez desde que lo que nos han contado, ¿no?
Obviamente, si nosotros vamos un poco más a lo largo de la historia, por ejemplo, cuando el sistema de producción no era el capitalismo, sino el esclavismo o tal vez el feudalismo, era el patrón, el dueño de esos esclavos, quien se encargaba de proveerles a esos esclavos, pues todo pues no sé, la vivienda, tal vez vivían dentro de su misma hacienda o dentro de sus mismos terrenos, ¿no? Y bien que mal el patrón los mantenía, ¿no? Obviamente pues no los mantenían con lujos, porque al final siempre lo que se ha tratado es proveer la mayor cantidad de ganancias para mí y no precisamente ver el pues el bienestar, ¿no? De las personas que me rodean, ¿no? Conforme avanzamos en la historia, pues obviamente el sistema capitalista se impone y entonces ahora ya no tenemos esclavos, ya el patrón, el dueño de la empresa, ya no es propietario de sus trabajadores, pero eso realmente no le retribuye mayores beneficios a los trabajadores, porque al final lo que hace el patrón es no ahora como los esclavos, pues mantenerlos en su casa o en su hacienda o en su taller artesanal, sino que ahora pues el patrón te paga un salario y entonces tú vas y buscas tus propios medios de subsistencia, ¿no? Y entonces ahí es donde esta carga de trabajo ya se vuelve tuya. O sea, ya como trabajador o como, bueno, como trabajador, pues con ese salario tú lo tienes que administrar para ti, para tu familia, para proveerte de los medios, para ver dónde vas a vivir, qué vas a comer, qué vas a vestir, ¿no? Lamentablemente en la gran mayoría de los casos ese salario es insuficiente y entonces pues realmente no te permite una vida digna, ¿no? Y como decíamos, aunque el salario sea suficiente y aunque el salario pudiera permitirte una vida un poco menos indecorosa, de todas formas, pues los trabajos y la búsqueda de estos medios de subsistencia sigue siendo cuestión del trabajador. Entonces, pues al final es una cuestión más que de géneros, es una cuestión de clase. Ahora, ¿por qué definitivamente pues las mujeres además se llevan la peor parte? Pues justo por toda esta cuestión cultural, pero además la cuestión cultural no va separada del sistema, ¿no? Al final el sistema lo que trata de promover es justo esto, porque al final ellos lo que necesitan es esas dos partes, ¿no? El trabajador que me produce ahorita y el trabajador que me va a producir mañana. Y yo tengo que asegurarme de que alguien esté cuidando a ese trabajador, ¿no? Aun cuando las mujeres ya hemos podido ingresar al sistema laboral, que definitivamente es un logro, ¿no? Que nosotros hayamos podido ahora trabajar y desarrollarnos profesionalmente, pero el sistema realmente no está manteniendo su base en eso, el sistema está manteniendo su base todavía en que sean los hombres los que trabajen y las mujeres las que provean. Y por eso todavía tenemos toda esta cultura y lo vemos en todos los puntos, ¿no? Nada más hace falta encender la televisión y siempre los roles de género van a estar ahí, la mamá en la casa cuidando a los hijos principalmente y los hombres trabajando, ¿no? Vas a las tiendas y ves los juguetes para niños, pues son toda una gama de juguetes en donde puedes encontrar miles de cosas, desde superhéroes, pelotas, no sé, muchas cosas, carritos pensados para los niños y para las niñas principalmente vas a tener muñecas, artículos de cocina y limpieza, ¿no? O sea, las niñas pues vas a encontrar que hay que regalarles pues una muñeca en donde además viene con todo su kit de accesorios para el cuidado del bebé y los jueguitos de té y demás y la lavadora, el micronito, la cocinita, etcétera, ¿no? Todo para que pues se vayan formando en esa situación, ¿no? De seguir con este sistema en donde sea principalmente la mujer la cuidadora. ¿Por qué? Porque además es una parte muy, muy buena para los capitalistas, para quienes realmente poseen los medios de producción, el no tener que pagar justamente como decía Monse, ¿no? Ya sea por medio del Estado o por como sea, el hecho de que ellos no tengan que pagar a quien se haga cargo del cuidado de los hijos y sea la mujer quien los pague, eso es un ahorro enorme de dinero que finalmente va para ellos, para sus ganancias, ¿no?
el hecho de que ellos no tengan que poner escuelas de calidad, que no tengan que poner guarderías, que no tengan que poner otro tipo de cosas que faciliten el trabajo de la mujer y que más bien sea la mujer o la familia, ¿no? Porque ciertamente hemos avanzado ya en algunas partes, muchas veces, podemos tener la fortuna a lo mejor de que nuestras parejas también comparten esas labores del hogar, pero finalmente se está encargando la misma familia, ¿no? Incluso en esas situaciones o con esas parejas donde tal vez ya la mujer tenga ese apoyo, ¿no? Pero definitivamente, pues, ¿quién debería encargarse de esto? Si al final nosotros vamos a servir como ejército de trabajadores para producir para una empresa y para que esta empresa se lleve las ganancias, pues ellos son los que deberían de pagar por esto, ¿no? Definitivamente no lo hacen y pues al final es la clase trabajadora la misma que tiene que proveer sus medios de subsistencia con su trabajo y la cuestión aquí es que muchas veces la gente dice, es que ustedes quieren todo regalado. No, nadie quiere nada regalado. Todos estamos trabajando. Estás trabajando, estás produciendo para una empresa, estás trabajando en tu hogar, estás construyendo o reforzando esa fuerza de trabajo, ¿no? Que representa tu esposo, que representarán tus hijos en el futuro, estás trabajando y deberías de tener una compensación digna por eso, ¿no? Se ha hablado, bueno, nada más así como para terminar, porque creo que ya me tomé muchísimo tiempo, pero por ejemplo la cuestión esta de los salarios rosas, ¿no? Que han sido apoyos gubernamentales y que ciertamente han sido un apoyo para mujeres que además están en situaciones pues más vulnerables, que son más pobres, ¿no? Pero definitivamente tampoco ha sido una solución, ¿no? El hecho de que te puedan dar una beca sí te ayuda, pero definitivamente no te va a liberar de los trabajos, de la doble explotación que sigues teniendo muchas veces al trabajar y al seguir trabajando en tu casa, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo dejo aquí y mejor vemos en la siguiente ronda qué más podemos adicionar. Gracias. Pues muchas gracias, Elizabeth. Montserrat, vamos ya entrando a la última parte para precisamente ir planteando perspectivas, ¿no? Planteando horizontes que ya lo adelantaban ustedes de qué es lo que se puede hacer para solventar este problema de una división sexual del trabajo que encierra a las mujeres en este espacio privado donde se redobla la explotación y cuál puede ser el papel del Estado ahí, ¿no? Y antes de pasar a esta última parte con sus impresiones quizás ya finales, solo quisiera dejar sobre la mesa planteadas algunas cosas que ustedes ya decían y subrayarlo porque es importante. Y una es que si estamos aquí hablando del sector que mueve a México, que son las y los trabajadores, no hay que olvidar, y ustedes ya lo decían, que el sector que mueve a ese sector que mueve a México es el trabajo que se hace en casa, ¿no? El trabajo que ahora toma la forma de trabajo doméstico, ¿no? Bajo el capitalismo, el trabajo de crianza, el trabajo de cuidados y que recae principalmente sobre las mujeres. Entonces, es este trabajo que se da en el ámbito también de lo privado y que está expuesto también por eso a muchas violencias, es ese sector el que mueve al sector que mueve a México, ¿no? Y eso es importante también recalcarlo. Y también subrayar algo que ustedes también ya habían puesto sobre la mesa, y es que finalmente aquellas mujeres que, aunque puedan participar, digamos, de un trabajo remunerado fuera del hogar, lo decía Elizabeth, ahí se siguen reproduciendo estos problemas de que aún así no se les va a pagar lo mismo, que aún así van a estar expuestas a cuestiones, por ejemplo, de violencia, de acoso laboral, y además que socialmente se les mantenga encerradas en este rol de cuidadoras, de que recaiga sobre ellas la mayor parte de este trabajo doméstico, eso incide también en que no tengan perspectivas laborales mayores,
¿no? Que finalmente no tengan que tomarse licencias más veces que sus contrapartes varones, que tengan que estar al pendiente de los niños, cuando es un asunto que debería de estar distribuido en los dos padres de familia, y no solamente en los padres de familia, sino tendría que ser un asunto también social, ¿no? Toda la cuestión de, por ejemplo, del propio trabajo, de cuidados, de crianza, incluso el trabajo doméstico, tendría que ser también un asunto que fuera asumido por la comunidad, y en este caso no solamente por la comunidad, digamos, en términos privados, sino también por la comunidad abstracta, si queremos verlo así, que sería el Estado, ¿no? Entonces, me gustaría plantear eso último para un cierre, ahí con las perspectivas que ustedes nos puedan compartir de en qué horizonte estamos pensando para redistribuir este trabajo y que eso nos pusiera en el camino de una sociedad más equitativa, y que eso se traduce en una sociedad donde la explotación de que suceda al interior del hogar no recaiga sobre unas cuantas. Unos 5 minutitos porque ya estamos llegando a la marca final. Entonces, si quieren, empezamos igual, Monse y luego Elizabeth. Por favor, Montserrat. Sí, mira, y justamente haciendo referencia al foro que al día de hoy que estamos trabajando, que es el foro del sector que mueve a México, requerimos en México y en América Latina leyes laborales con mayor perspectiva de género y que nos garanticen a las mujeres madres, sea que seamos las jefas de familia o no, que nos garantice también una perspectiva de género y que nos garantice mayor flexibilidad en los horarios, ¿no? Porque desafortunadamente, como yo lo comentaba hace rato, o sea, cuando en tiempos normales, sin pandemia, ¿no? A veces alguien tenía que ir a traer a las niñas y a los niños, ¿no? Pero, por ejemplo, en jornadas donde eres trabajadora de alguna empresa, donde tienes que rolar turnos y demás, pues eso es imposible, ¿no? Eso es imposible. Y justamente te tienes que adaptar, tú, madre de familia, te tienes que adaptar y tienes que adaptar tus horarios para poder cumplir con ese horario laboral, ¿no? Y no tienes garantía de que que se te den facilitaciones, que se te facilite más bien el que tú puedas ejercer tu maternidad y al mismo tiempo cumplir con tu trabajo laboral, ¿no? El remunerado, ¿no? Porque el no remunerado pues todavía nos falta. Ahora, de acuerdo aquí en México, como lo había comentado anteriormente, se tiene una propuesta del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Que esto va más enfocado a, sí, a los cuidados, pero que también es tema del Estado y que debe de ser público, es de interés público, ¿no? Porque afecta a la economía del país. Y bueno, en esta legislatura, en 2019, se ha presentado esta propuesta, que es que las mujeres tengan el derecho de gozar el goce, más bien, que tengan el goce de su tiempo propio y que no se les asigne la tarea exclusiva de los cuidados como las principales responsables, porque no lo somos y debemos de desmantelar esos mitos patriarcales de que somos las únicas que debemos de hacerlo, porque no es así, y que también esto obviamente tenga un reconocimiento jurídico, así como también que se eleve o que ya se realizó a rango constitucional el derecho al cuidado digno y al pleno uso del tiempo propio para las mujeres, ¿no? Y obviamente para todas las personas. Y bueno, que la redistribución de los trabajos sea equitativa en cuestión de los cuidados. Y hablando de ello, la propuesta está dentro de la economía feminista, las 4 R's, ¿no? En cuestión de trabajos, el reconocer que por siglos nosotros las mujeres hemos sido las encargadas exclusivas y las responsables de los cuidados de las personas que están a nuestro cargo o que se nos delegó el cargo, y también de los hogares, ¿no? En esta cuestión de, ya lo habíamos hablado, de que el esposo vaya bien alimentado, de que vaya bien cambiado, etcétera. De reducir estas tareas de cuidados
y trabajo en el hogar, de redistribuir las tareas entre todos los miembros del hogar y también de retribuir estas tareas que se han realizado bajo este orden de cuidados y crianza. Entonces, con las 4R se pretende dentro de la economía feminista que las mujeres tengamos menos carga, ¿no? Dentro del trabajo no remunerado, ¿no? Que podamos redistribuirlo entre las familias, pero que también lo reconozca el Estado y pueda implementar políticas públicas para que no nada más nos beneficiemos o no se nota al interior, sino al exterior de esta sociedad y justamente como lo mencionabas, para que pudiéramos tener una sociedad más equitativa. Y ahora también haciendo referencia, necesitamos esta revolución de las conciencias, ¿no? Porque necesitamos una visión mayormente con perspectiva de género, ya no le pongamos feminista porque creo que eso a veces como que asusta a las personas, pero sí con una mayor perspectiva de género para que tengamos una sociedad mayormente incluyente, ¿no? Que las y los hombres podamos pues tener una vida más equitativa y que no siempre seamos nosotras las que estemos bajo la subjeción de ellos, ¿no? Y en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Entonces, esta sería mi conclusión y te agradezco mucho. Muchas gracias agradezco a ti. Mucho. Gracias a ti, Montserrat. Y pues las impresiones finales de Elizabeth, que nos puedes compartir, por favor. Sí, gracias. Pues definitivamente estoy de acuerdo con Monse, que tiene que haber una redistribución de las tareas, una revolución de las conciencias, de no estar pensando que simplemente la mujer es la que tiene que llevar a cabo todos estos trabajos, sino que pues es una redistribución incluso en la familia, ¿no? Pero finalmente creo que es muy importante también algo que mencionaba, que pues esta no es una cuestión solamente privada, no solamente es de que en mi núcleo familiar pues yo eduque a mis hijos y mi esposo y todos colaboramos y somos una familia feliz, ¿no? El chiste es que también la comunidad se envuelva de esto y que realmente no solamente sea la pareja, el trabajador y la trabajadora, porque ya en la gran mayoría de las familias así somos, ¿no? Trabajador y trabajadora, que no solamente sean los trabajadores los que se hagan cargo de esto, ¿no? Sino que estas tareas domésticas se tienen que asumir de forma comunitaria. Y pues bueno, la forma más clara, que a lo mejor a todos nos queda muy bien la idea, es, por ejemplo, las guarderías y las escuelas. Como bien decía Monse, definitivamente el hecho de que tú puedas ir a trabajar tranquilamente mientras que dejas a tu hijo, a tu hija en una guardería, o ya cuando son un poco más grandes en una escuela, en donde además gente profesional se va a hacer cargo de ellos, no es la mamá, no es el cuidado que nosotros como mamás les podemos dar a tus hijos, pero sí vamos a tener, por ejemplo, profesoras, nutriólogos, psicólogos que van a estar a cargo de estos niños y que definitivamente les van a dar un cuidado adecuado, ¿no? Ya en el caso de niños más grandes, pues bueno, se van a hacer cargo más bien pues ya de su educación en cuestión de aprendizajes y todo esto, ¿no? Pero definitivamente el que todos tuviéramos acceso a una guardería, una escuela de calidad, de tiempo completo, que se adaptara incluso un poco a tus horarios y también viceversa, ¿no? Que en materia laboral pues hubiera estas legislaciones para que tú tengas esa flexibilidad en el trabajo, pues obviamente eso te ayudaría, no solamente para las mujeres, eso es una cuestión que debería de ser independiente del género, que también a lo mejor en un momento dado el papá pudiera tomar permisos para asistir a las juntas, que pudiera tomar permisos o acomodar sus horarios para que a lo mejor en algún momento dado fuera él el que pudiera recoger a los hijos de la escuela o llevarlos a la escuela en las mañanas, o sea, realmente poder llegar a una cuestión más compartida dentro de la familia, pero definitivamente pues con la participación comunitaria, ¿no? Entonces les digo, al final el tener guarderías, pues eso sería, guarderías, escuelas, sería una cuestión muy importante, pero no solamente eso, si contáramos con comedores comunitarios, lavanderías, ese tipo de servicios, ¿no? De los cuales pudiéramos hacer uso,
pues sería mejor para todos, ¿no? De repente, o sea, el hecho de tener que preparar comida todos los días, ponerle a veces comida al esposo que trabaja, que a lo mejor no le alcanza para comer en otro lado, a uno mismo, ¿no? O ponerle los sándwiches a los hijos, si el Estado pudiera proporcionar esas cuestiones, te aligerarían esa carga de trabajo y además de gastos, ¿no? Económicos, por lo cual, pues también tu salario pues sería más acorde, ¿no? A tus necesidades. Entonces, esto también deberían de ser cuestiones que se pueden asumir por la comunidad, por el Estado, ¿no? Suena utópico, sí, porque al final dice uno, bueno, ¿y quién va a pagar por todo eso? O sea, si tienes que pagar por un lugar donde los trabajadores puedan ir a comer, si tienes que pagar por escuelas de calidad, donde haya psicólogos, personas adecuadas para el cuidado de los hijos, ¿quién va a pagar, no? Se dice, ¿no? Que pues es el Estado el que tiene que pagar y pues al final, pues sí, los dineros son limitados, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en situaciones como esta, en que estamos en pandemia y en austeridad y demás. Entonces, en ese sentido sí suena utópico, ¿no? Pero realmente entonces esto nos deja ver que realmente nuestras soluciones son limitadas dentro del sistema que nosotros estamos manejando, porque dentro del sistema capitalista, los patrones no van a invertir un peso para el beneficio de los trabajadores y pues obviamente el Estado va a tener recursos limitados, independientemente de que a lo mejor hay otras cuestiones también de corrupción y todo eso. Pero bueno, va a haber siempre esos recursos limitados para todas estas cuestiones que necesita el trabajador, ¿no? Entonces, definitivamente bajo este sistema no podemos realmente tener un avance más allá que legislaciones y algunas cosas que tal vez puedan ayudar, pero que no van a ser la solución real, ¿no? Tenemos que luchar por realmente cambiar el sistema, cambiar los medios de producción y que realmente los trabajadores pues sean beneficiados de su trabajo y que no simplemente estemos trabajando para hacer más ricos a los más ricos. Y pues bueno, gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Nos pone una discusión que necesitaríamos toda otra mesa para plantearla, porque es muy importante justamente observar que hay ciertos límites, hay posibilidades desde el Estado, pero también hay ciertos límites y esos límites precisamente hay que empujarlos a través, no solamente desde arriba, sino también desde abajo, ¿no? Que eso es un punto muy, muy importante. Pues bueno, ya nos estamos llegando a las 12 y sigue otra mesa. Le agradecemos mucho a Montserrat, a Elizabeth y también a todas y todos quienes nos han acompañado en esta transmisión de esta mesa sobre explotación y trabajo no remunerado. No nos queremos ir sin recordarles a la audiencia que estos foros, como este foro, el sector que mueve a México, tienen fines formativos. Ya mencionaban las compañeras la importancia de la revolución de las conciencias a través también de la formación política y también con fines informativos, ¿no? Para toda la militancia y simpatizantes. Y nos piden por acá avisar a la audiencia que la transmisión de las siguientes mesas la pueden encontrar en la página del Instituto Nacional de Formación Política. Ojalá nos acompañen en la siguiente mesa y de nuevo muchísimas gracias a Elizabeth y a Montserrat. Y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias.